Hola, buenas noches o buenos días. Buenas noches a los que están en vivo viendo hoy la presentación. ¿Cómo les va? Gente de todo el mundo. Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Perú. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en la segunda clase. Ayer fue un honor, la verdad que cerca de 10.000 personas vieron ya la primera clase, lo cual es un honor para este inicio. Hoy vamos con la clase 2 de estas tres clases en donde vinculamos dependencia, abuso emocional y trauma. Hoy vamos a hablar de abuso emocional, vamos a hablar de trastorno de personalidad narcisista, de la interrelación que existe entre ellos y las posibles alternativas a la salida del abuso emocional. Em, Cómo poder construir una vía para salir de ahí, para salir de ese lugar. Hola, ¿cómo les va? Bueno, La Pampa. ¿Qué dice La Pampa? Aquí nomás. Montevideo, Uruguay. También aquí nomás. México, un poquito más lejos. Salta. Qué belleza Salta. Adriana de Salta. Esos vinos de Salta. Vinos salteños. Bueno, como les dije ayer, yo soy Máxima Curey, soy psicoterapeuta. Hace un poco más de 20 años, 20 y algo que ejerzo y que me dedico a estos temas. Bueno, no sé si de casualidad o porque siempre me interesó la teoría del trauma, pero en un momento, en mis primeras incursiones en el hospital, en los hospitales, cuando recién te recibís, que estás haciendo ahí tus prácticas, descubrí un montón de personas que estaban atravesando el trauma, que estaban ahí, en ese mundo, choqueados o lupeando, dando vuelta, ¿m? En ese ir y venir. Y bueno, me pregunté qué es esto y empecé a leerlo más. Así que hace bastante que estoy con este tema. Gracias a Dios, no sé bien, no sabes cómo nos ayudás. Muchísimas gracias. Colonia, gracias por existir. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar acá. Hola, Walter. Bueno, ¿cómo te va? Mercedes. Bueno, les iba a contar un poco sobre cómo llegué a esto y ayer les conté sobre estos dos pacientes que me sirvieron de guía para entender la relación entre el abuso, la dependencia y el trauma. Y me di cuenta en algunas personas que tenían mucha culpa, que sentían mucha culpa de lo que contaban en terapia. Me di cuenta que querían a la persona por la cual venían a terapia. Me di cuenta que esa persona formaba parte de su ámbito familiar, que era cotidiana, que era intermitente en su forma de tratarlos, en esta forma de ir y venir, y que la persona quedaba en ese discurso hablando de esa pareja, ese hermano, esa madre, ese padre, sin poder muy bien, como empantanado, sin poder muy bien resolver qué era lo que pasaba, intentando alejarse, pero sintiéndose, insisto, muy culpable porque se alejaba, y si se quedaba, cada vez se victimizaba más. Y eso empecé a entender, escuchando personas en consulta, cómo funcionaba, cómo operaba el abuso emocional y cómo eso se convertía de alguna manera en una adicción. Alguien que quería irse, pero que necesitaba reparar a esa persona, o alguien que sentía culpa si se movía, o alguien que no podía, no lograba terminar de descifrar muy bien qué era lo que pasaba ahí. Es mejor cuando hablas, no cuando lees. Bueno, hago las dos cosas. Hago las dos cosas. Pero a mí también me gusta más hablar que leer. Lo que pasa es que leer me pone un poco más seguro y por eso preparé las filminas. Bueno, sí es una adicción, lo sé. No vi la primera clase está en YouTube. Em,
Primero, ayer vimos dependencia emocional y yo les propuse que para analizar esto que es la fantasía, la sensación y la correspondiente activación somática, que viene acompañada con no puedo vivir sin él o sin ella, había que analizar la matriz sistémica, dónde habíamos aprendido a querer así, a quién habíamos visto querer así, quiénes fueron nuestras primeras imágenes de afecto, cómo fue el apego ahí, la matriz relacional, de dónde venimos, cuál es la historia de nuestras relaciones, cómo me enseñaron a querer, a quién vi querer, cómo los vi quererse. La historia de nuestra niñez. ¿Pudimos jugar? ¿Pudimos ser libres? ¿Tuvimos que cuidar en exceso a alguien? ¿Sufrimos algún tipo de violencia? Esto es fundamental, les decía ayer, para analizar cuando estamos atravesando una dependencia emocional. Y vamos a empezar con ese resumen. Claves para integrar la dependencia emocional. Y aquí les voy a dar las 5 claves que ayer quedaron inconclusas. Ahí. Claves para integrar la dependencia emocional. Ver, como les decía, la matriz sistémica, analizar la historia, informarnos. La psicoeducación es fundamental. Aceptación de la dependencia emocional. El enfoque. ¿Aceptación qué es? Como cualquier dependencia, la persona si no la reconoce, no la puede encarar. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hace para resolverla? Lo primero es aceptarlo. Bueno, tengo esta tendencia. Estoy atravesando esto. ¿Puedo repararlo? Aunque se tenga más de 50, ¿se va a buscar la niñez? Sí, siempre se va a buscar la niñez. El niño está ahí. No se excluye lo que vivimos, queda ahí latiendo. Todo lo que fuimos está en nosotros. Información, psicoeducación, aceptación, enfoque. Hay que enfocarse en eso. Pautas y reeducación. No es algo que se resuelva por sí solo. Es algo que hay que cognitivamente enfocar y empezar a activar cuestiones como, por ejemplo, empezar a hacer actividades sin esa persona, empezar a tener información de esa persona durante determinado momento del día y no siempre, empezar a registrar cuál es nuestra activación emocional, qué nos pasa en nuestro sistema nervioso, qué nos pasa en nuestros pensamientos y empezar técnicas de desensibilización, de modificación. Sirven, hay un montón que ya mañana las vamos a ver. Mañana voy a hablar de las técnicas terapéuticas más específicas y del trauma. Pero el enfoque es muy importante, es decir, la persona tomar conciencia de eso. Es muy importante el propósito, el por qué lo voy a hacer, el camino, el sentido que voy a emprender para integrar esa dependencia emocional. Y el orgullo, ¿m? Como antónimo de la vergüenza. El orgullo de recuperar la dignidad, como escribí aquí, la dignidad que se perdió para anestesiar el dolor. La persona que atraviesa la dependencia emocional, algo anestesia, alguna inseguridad, algún niño herido, algún dolor, anestesia. ¿Mm? Bueno, el orgullo, claro que sí. Bueno, Maxi, por favor, los grupos donde uno puede ir por ayuda o a charlar. Bueno, hay unos grupos que vamos a pasar después. Nosotros vamos a conformar después, más adelante, unos grupos. Estamos viendo si vamos a hacer terapias de grupo o si vamos a hacer em, webinars o clases. Bueno, vamos viendo. Pero les voy a pasar después presenciales que conozco de Buenos Aires y unos online que hay. Después en los grupos los paso, igual que otras películas que les prometí ayer. Duelo patológico, bueno, vamos a hablar mañana del duelo patológico.
Quiero recuperar la dignidad, por favor. ¿Cómo no? Esa es la idea, ¿no? Bueno, enfócate en tu orgullo. Fíjate qué te da vergüenza, de qué te ocultaste. ¿Mm? Recuperar el tejido social, las personas con las que nos vinculamos, las prácticas que tenemos con esas personas. El valimiento a partir de la mirada de otros amorosos, empáticos, que nos reconozcan. Ayuda mucho. Em, bueno, pero hoy vamos a hablar de un tema doloroso, difícil, pero que aún así nuclea a un montón de personas, como están viendo, que es el abuso emocional. ¿Mm? La idea es, primero que nada, decir que no te pasó por sonso, que no te pasó por que sos débil, que no te pasó porque sos complementario, que no es 50 y 50. El abuso emocional tiene una víctima y un victimario, más allá del sexo, de la edad o si es tu madre o tu padre o tu amigo o tu pareja, hay una persona que ejerce la acción sobre otra. El desafío tal vez sea salir del lugar de víctima. Pero primero hay que saber lo que pasa y ponerle nombre. Esta es mi política como profesional y otros colegas adhieren a esto también. Hay que nombrarse, hay que reconocer lo que pasa y después salir de ahí. Pero primero saber qué es lo que pasa y nombrarlo tal como es. Entonces, no te pasó por sonso, no te pasó por tonto, no es 50 y 50, no es tu complicidad. ¿Que algo tenés que descubrir? Sí. ¿Que algo tenés que aprender? Sí. Pero no se trata de mirar lo que hiciste que te hicieran. No. Como siempre digo, por ahí no es. Por ahí no es. Vamos a intentar reconocer las características de los abusadores emocionales, en este caso el abuso emocional narcisista específicamente, y las características del abuso emocional. Vamos a seguir entonces con cariños desde Santiago. Cuando escuché eso, cuando escuché eso contigo me ayudó mucho porque me decían que era mi culpa por mis heridas, que yo atraje y que en el fondo tenía que agradecerlo. Bueno, esto es algo que pasa mucho en las deformaciones o las malas formaciones de algunas personas que tal vez no tengan mucho recorrido académico o formación clínica, ¿no? Atraemos lo que somos, em, el dolor es tu maestro, todas estas frases que, bueno, son creencias y la persona las puede tener y tiene derecho, pero que creo que tenemos la obligación como profesionales y en su defecto como personas o inclusive como pacientes o como víctimas, si se quiere, de deconstruir esas creencias cuando son nocivas, deconstruir esas creencias cuando nos hacen daño. Quiero sacar este comentario y no puedo. Ahí está. Entonces, esto de es tu culpa porque lo buscaste, no es así. El dolor es tu maestro porque no me queda otra. No es que es necesario el sufrimiento de un abuso emocional para aprender a sanar el modelo que traíamos. Que lo hagamos y por consecuencia sane es otro tema. Pero es alguien que se filtra. ¿En qué porcentaje lo dejamos entrar? No lo sé. Pero es alguien que se filtra y no se justifica por nuestra historia. Porque eso es revictimizante. Y eso es una de las cosas que más me molestan de estas frases, del estilo 50 y 50. Revictimiza. Cuando es intrafamiliar, elegiste a tus padres antes de nacer, es tu derecho a la creencia. Pero también es muy importante deconstruir la creencia cuando está revictimizando a alguien. ¿Mm? Ver ese origen. Entonces, bueno, ahí vamos. Esta me encantó.
Alguien me dijo que yo me reflejo en los animalitos de la calle por el abandono y la humillación que sufrí de pequeña. ¿Es cierto eso? He rescatado dos perritos y los amo y los cuido. ¿Hay relación? No, no hay relación. Y si hay relación la tenés que descubrir vos, no la gente que te lo dice de afuera. No hay una tabla, no hay una tabla que diga porque te abandonaron, entonces ahora rescatás perritos. No. A lo mejor rescatás perritos porque los amás, a lo mejor rescatás perritos porque tenés un corazón enorme. No hay una tabla para determinar el efecto de nuestra infancia, no hay una tabla para determinar si te pasó tal cosa, tal otra, como pasa en en la quiniela o en la lotería, ¿no? Si soñás tal número, si soñás con una gallina, tenés que jugarle al 9. No, no es así. ¿Vos qué crees que es así? Además pienso, si dar amor te repara a alguien que lo recibe y te lo devuelve, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué tiene de malo si son perritos o si son nenitos? ¿No? Cada uno hace lo que puede ahí. Bueno, vamos con la primera lámina. Vamos a explicar, vamos a meternos en la parte que leo. Si es muy aburrida me avisan, pero quiero seguir con esto que se llama psicoeducación. Un intento de psicoeducación, ¿no? El abuso emocional, ¿qué es? El abuso emocional es una forma de maltrato psicológico. A veces va acompañado del físico, pero nos estamos enfocando en el psicológico, que es una herida invisible y que puede ser tan o más problemático que el físico, depende de la acumulación y el tiempo que dure. Es una forma de maltrato psicológico que implica el uso repetido y deliberado de tácticas no físicas para controlar, manipular o dañar emocionalmente a otra persona. Este tipo de abuso puede ocurrir en diversas relaciones, como parejas, familias, amistades o ambientes laborales. El abuso emocional puede manifestarse a través de una variedad de comportamientos dañinos tales como insultos y humillaciones, utilizar palabras hirientes y despectivas para socavar la autoestima de la persona. Esto es lo que la gente más imagina, que el abuso emocional se trata de alguien maltratando a otro verbalmente. Lo es, el insulto y las humillaciones, pero hay otras técnicas que son tan eficientes como esas. Esto es lo que se conoce como agresión activa. Ignorar o desvalorizar, tratar a la persona con desdén o desinterés, invalidando sus sentimientos y opiniones. La invalidación es una de las claves del abuso emocional. Lo que decís es una soncera, la verdad, que siempre hablando pavadas, otra vez con estas sensiblerías. ¿Mm? El aislamiento, limitar el contacto de la persona con amigos, familiares o otros sistemas de apoyo, dejándola vulnerable y dependiente del abusador o de la abusadora. Críticas continuas, por goteo, a tu grupo del club, a tus amigos, a tu madre, a tu padre, si es en el caso de tu familia, a tu pareja. Control y dominación, exigir obediencia y sumisión total o parcial, pero en general es grande, tomando decisiones por la persona sin considerar sus deseos y necesidades. Hay como un patrón de no sos vos lo que me importa, sino que sigas ahí en el lugar que me complementa. Ahora cuando pasamos a narcisismo les voy a explicar esto más. Es lo que yo llamo la teoría del espejo, ¿no? Te necesito ahí, reflejándome. Y la quinta, que es la manipulación emocional, utilizar tácticas para hacer que la persona se sienta culpable o responsable de los problemas del abusador. Mira todo lo que me haces, mira cómo me haces poner, ¿ves lo que lográs? El abuso emocional también son amenazas y chantajes emocionales, intimidar o coaccionar a la persona con el fin de obtener lo que el abusador o la abusadora quiere. ¿Mm? Esto es claro. Ciclos de cariño y crueldad, ahora vamos a ver, pero es circular y tiene un ciclo el abuso, es intermitente, no es continuo, entonces confunde. La intimidación, otra de las agresiones activas, que es, bueno, si haces esto ya vas a ver lo que te pasa.
¿A dónde vas a ir vos? ¿Te parece? ¿Quién te va a querer? El desprecio y las burlas, ridiculizar o menospreciar a la persona. Ahí viene la gordita, me decía, la madre le decía a su paciente, en el medio, unos minutos antes de su boda. ¿Sabes que ese vestido te hace más gorda? Privación de necesidades emocionales, negar el apoyo emocional y la validación que la persona necesita para sentirse segura y amada. Bueno, tremendo, ¿vieron? Tal cual me pasó todo eso, no servís para nada, me haces ir al bar. Ups, dejé de escuchar por completo. Espero que no sea un problema técnico y que sea por un... Terrible, sí, lo sé, es terrible. Hoy será el peor día de tu vida, me decía. Siento culpa y dolor. Sí, se siente culpa y dolor. Es así. No me gusta decir ni pensar que fui víctima. Ok, ok, no es necesario. Bueno, sigamos. Tal vez le podés llamar de otra manera. Si no querés llamarle que fuiste víctima, tal vez le podés llamar de otra forma. Pero hay que reconocer lo que pasó para poder salir. Si no lo nombrás, ¿cómo lo modificás? Este me mató. Hoy será el peor día de tu vida, lo estoy viendo desde hoy. Es tremendo. Me decía y le decía a mis hijos que me digan cabeza de coco. ¿Qué cantidad de mensajes? ¿Cómo salir de esos sentimientos tan dolorosos? Bueno, los vamos a ver. 5 de 5. Lamento esto. ¿Mm? Lamento esto. 10 de 10. Ok. Bueno, sigamos. Temas difíciles, pero hay que hablarlos. ¿Mm? Hablemos de abuso emocional, psicoeduquemos sobre esto. ¿Qué genera el abuso emocional? El abuso emocional genera vergüenza en las víctimas, genera impotencia, genera miedo y genera culpa. La vergüenza es el miedo a la mirada de los otros, es esto de cada vez me aíslo más, ven lo que pasa y no lo puedo resolver. Mis amigas lo saben, mis padres lo saben, pero yo sigo ahí. ¿Mm? Impotencia porque el ciclo te impotentiza. Miedo porque, claro, te hicieron creer que más allá de la relación no hay nada. Y culpa porque te hacen sentir culpables, obviamente, esto lo generaste vos, mirá lo que me haces hacer. ¿Mm? Culpabilización propia, estigma social, sentimientos de debilidad, miedo a que no te crean, autoimagen negativa. Bueno, esto del ciclo de abuso es que uno lo legitima, de alguna manera dice, se acostumbra, lo normaliza. Cada tanto pasa, ¿no? Son como oleadas. Miedo a represalias, desconocimiento de que es abuso. Como hoy decía, me niego a pensar que soy una víctima, ok, pero es abuso igual. Y la cultura del silencio. De esto no se habla, como dice la canción, niño deja de joder con la pelota. Que esto no se dice, que esto no se hace, que esto no se toca. No hablemos de esto. Bueno, no es para tanto, ya va a pasar. Esto genera el abuso emocional. Una persona que tiene vergüenza, que se siente impotente, que tiene miedo y que tiene culpa. ¿Ok? Sigamos. Vamos a hablar ahora del perfil de las personas abusadoras. Vamos a meternos con el narcisismo. Eh,
Sos un animal, no podés pensar. Años, eso, años escuché esto. Uf, se me cruzan las imágenes. ¿Siempre tenés un problema? No sos una verdadera mujer. Sí, el contacto cero con el abusador me despertó miedo a manejar y ansiedad. Sí, claro que sí. Claro que sí. A ver, el narcisista registra que te hace eso. Ahora lo vamos a hablar. Ahora lo vamos a hablar. Recién preguntaban qué es el abuso. Sos muy sensible. No vales nada. Wow. Después de años tramitando división de bienes, te das cuenta que la persona con la que estuviste 20 años te estafó, te dejó en la calle, tengo contacto cero, pero él sigue manipulando. Descalifica violentamente. Vas a quedar sola como un perro. Tremendo. Esto es el abuso emocional, en todas sus vertientes. Bueno, ¿cómo están? Si están muy activados, hacemos una pequeña respiración, hacemos un pequeño impas, porque son temas muy movilizantes, pero hay que romper la cultura del silencio. ¿Mm? ¿Cuál es el perfil? Perfil del abusador, abusadora, con rasgos narcisistas. Ahí insiste Ale, ¿qué es el abuso reactivo? ¿Qué es el abuso reactivo? El abuso reactivo es cuando vos respondés con lo mismo. Básicamente es eso. Es cuando vos aprendés el lenguaje de la agresividad y se genera un círculo de abuso y abuso reactivo, abuso y abuso reactivo. Un círculo de, un círculo de mierda. Perfil del abusador, abusadora con rasgos narcisistas. Esto es un espectro. Quiero decir que hay variabilidades. Va del grado de una persona narcisista casi inofensiva, aunque en general son dañinos esos perfiles, hasta un perfil psicopático. El grado de empatía, el grado de registro del otro, el grado de perversión, el grado de estrategia varían. Es un espectro. Pero las características son estas. Vamos a sacar esa... Ahí está. Un sentido exagerado e infundado de su propia importancia y talentos. Son personas que se sienten grandeza. ¿Mm? Más que otros la pueden decir o no, pero te lo hacen ver. Preocupación por fantasías de logros ilimitados, influencia, poder, inteligencia, belleza o amor perfecto. Y todo el tiempo lo legitiman. No necesariamente tienen que querer ser Madonna o Michael Jackson o un CEO importante, pero sí el mejor o la mejor de la familia, el que más clara la tiene o la que más clara la tiene. Es en el sistema. No es que todos quieren ser Bill Gates o Madonna, no. Sino en el barrio, en el edificio, en la familia. ¿Mm? Pero si yo hubiera tenido la oportunidad, creencia de que son especiales y únicos y que solo deben asociarse con personas de más alto nivel, esto puede estar disimulado o no, pero está muy presente. Si yo tuviera la oportunidad, necesidad de ser admirado incondicionalmente. El mundo se puede dividir entre aliados o enemigos. Un sentido del derecho. O sea, a mí me pasa esto y yo te hago esto por todo lo que me pasó. Vos no entendés. En realidad vos no entendés lo que me pasa. Demagogia. Lo hago por vos. Explotación de los demás para lograr sus propios objetivos. Manipulación. Me importás porque sos un complemento. Me suplementás bien. Falta de empatía. Aunque la pueden actuar, pueden hacer que sientan empatía por una causa política, por una mascota, por el vecino, pero en un giro climático súbito aparece quiénes son. ¿Mm? Sobre todo una falta de empatía con la persona que más en la intimidad tienen cuando esa persona les dice sus primeros no.
Envidia de los demás y creencia que otros los envidian. Arrogancia y soberbia, disimulada o evidente. Esto que puse ligada a la vergüenza tóxica es porque en realidad son personas que les importa mucho el que dirán. Tienen como muy marcada la vergüenza. ¿Mm? Psicópatas encantadores, perdón, todos los aman. Muchos los aman, sí. Son distintos de la puerta para adentro. Es increíble cómo trabajan su imagen personal y todos los demás los ven como personas súper empáticos. Es cierto, es cierto. Soberbia y que lo envidian. Son estas las características. ¿Cuál es el origen del trastorno narcisista de personalidad, que es un espectro y que tiene que cumplir con estas características, o al menos 5 de ellas para ser diagnosticado? Esto es una parte más técnica, nos vamos a detener poco en esto, pero se los quería plantear porque siempre me lo preguntan, ¿de dónde viene, de dónde sale, por qué es así la persona? Bueno, diversos factores, diversas hipótesis. Hay una hipótesis genética o epigenética que tiene que ver con la activación. Hay una parte que tiene que ver con el trauma. Si tuvieron experiencias traumáticas como abuso, sobrevaloración excesiva, pueden contribuir a la formación del trastorno como mecanismo de protección. Es decir, hay personas que, en el esto yo lo conté, el otro día estaba conversando hace unos días con un amigo que me cuenta que cuando era chico él, si está mirando los saludo, cuando era chico le tiró una tosca a un pájaro que hay en Argentina que se llaman teros, les decimos teros, no sé cuál será el nombre científico, y le pegó y el pájaro le pegó en el ojo, es un pájaro grande que hace nido en el piso, entonces anda caminando por el piso, y el pájaro quedó con el ojo sangrando y no se moría, y él se angustió y quedó llorando y le pareció muy morbo esa escena y le pareció muy triste, y yo le decía que bueno, que en ese momento había caído para el lado de la bondad o de la neurosis, de la culpa, la moneda, y no para el lado del goce, ¿no? No para el lado del disfrute del goce del otro, del goce del dolor del otro, del goce de la transgresión. Entonces, ¿hay algo que puede pasar que determine que la persona gire su moneda y caiga ahí? Sí, hay una hipótesis de eso, que puede ser que suceda. ¿Hay algo que tiene una base genética? Sí, hay personas que en su temperamento presentan esto. Hay inclusive teorías que hablan de las diferencias en el cerebro. Ok. La historia familiar, un niño o una niña súper querida o un niño o una niña súper abandonada. Patrones disfuncionales, ¿no? Falta de límites, sobreexigencia o sobreprotección. No es que es el niño o la niña especial para mí, sino es la más especial de todas. ¿Mm? Y la historia, la sociedad contemporánea. Si hay más o menos narcisistas ahora, no lo sé, pero ahora se habla de esto, con lo cual se ven más. Y eso es muy bueno. Bueno, ¿cómo se tramita esto, no? ¿Cómo se empieza a salir de aquí? Justo te iba a preguntar eso, sí. Vamos un poco a los comentarios. Vengo de una familia con padre y madre narcisistas. He logrado el contacto 0,5. Bien, pero aún duele. ¿Cómo es la relación realmente entre dos perversos narcisistas? Entre dos personas narcisistas. Em, Hola Maxi, llegué tarde. Bueno, ahí vamos. Lo puedes ver desde el principio después. ¿Cómo es la relación entre dos perversos, entre dos personas narcisistas? Es un servicio militar, es una tiranía que va alternando su, su poder entre el policía bueno y el policía malo. Es una pareja que mantiene la temperatura siempre tirante, caliente, tensa, extrema. Es una familia, un reinado de dos que van alternando los roles. Muy complicado cuando son los dos. Hay familias así. Mañana vamos a hablar de esto, de trauma. Pero hay familias perversas, ¿no? Ujú.
¿Cómo sé si yo soy narcisista? Bueno, podés hacer una terapia para preguntártelo. Si te lo preguntás, es importante. Si te lo preguntás, es un buen signo. No voy a obturar tu pregunta. ¿Le hiciste daño a alguien? ¿No lo pudiste ver? ¿No aprendiste del error? ¿Lo intentaste reparar? ¿Aprendiste a pedir perdón? ¿Podés ponerte en el lugar del otro? Averigualo, no obtures la pregunta. Haz una terapia para eso. Vamos hacia cómo se sale de aquí, ¿no? Vamos a hablar de cómo resolverlo, cómo empezar a resolverlo. A ver, mi madre narcisista y padre alcohólico, niña haciéndose... Mi madre narcisista y padre alcohólico, niña haciéndose cargo de su casa y hermanos desde que tengo uso de memoria. Ese es un indicador de que te hace falta reparentalizar ahora y sanar vos esa niña desde tu adultez, esa niña que no pudiste ser. Porque muchas personas que no pudieron ser niños siguen en ese rol de dependientes toda la vida, hasta que aprenden a cuidarse, ¿no? Y aprenden a, bueno, a ejercer esto que vengo proponiendo desde ayer. Sí, ese dolor de la infancia secuestrada es algo que se observa mucho en las personas que tienden a la dependencia o a engancharse en este tipo de vínculos, ¿no? Bueno, ¿cómo salir? No es un duelo simple, pero lo primero que hay que hacer es ponerse a salvo. Ponerse a salvo es contacto cero. No sé si es contacto cero, pero sí es encontrar la distancia óptima. ¿Hasta dónde me puedo acercar o alejar para que esa persona no me dañe? ¿Hasta dónde me puedo acercar o alejar sin dejar de ser yo? ¿Hasta dónde me puedo acercar o alejar sin dejar de victimizarme? ¿Hasta dónde me quema, ¿no? Como si fuese el fuego. ¿O hasta dónde me congela, como si fuese el hielo? El contacto cero, que es el final de un proceso interno, es una posibilidad. El contacto cero implica dejar de leer, implica dejar de mirar, implica dejar de escuchar, implica bloquear, implica, bueno, tener una comunicación cero, que es muy difícil cuando se tienen hijos. Muy, muy difícil. Me pone muy nervioso ver la cantidad de comentarios que hay y no poder contestarlos. Voy a ir contestándolos. Pero bueno, el contacto 0,5, que es cuando hay hijos y cuando tenés que tener algún tipo de contacto en general, yo recomiendo siempre que sea por texto, que sea por mensaje o que sea por WhatsApp o que sea por mails, porque hay que dejar de escuchar para no estar todo el tiempo en ese run run de la revictimización. Mañana lo vamos a ver mejor, pero cuando viste un vínculo traumático es como que te activa todo. Entonces es muy importante observar y no absorber, estar en silencio activo, manejar la piedra gris, ¿no? Que es esto de ser sintético, focalizado, hablar solamente de lo que hay que hablar, ¿no? Cuando estamos dentro del contacto 0,5. El duelo dentro de un abuso emocional no es un duelo simple. Salir de ahí no es simple porque es un duelo donde dudas de tus percepciones. Eso no es disonancia cognitiva. No lo puedo resolver, uy, no voy a poder. Creo que mejor me quedo acá, no avanzo, no cambio mi identidad, no asumo nuevos roles. Indefensión aprendida. Pesadillas, pensamientos obsesivos. Bueno, estrés postraumático. No es un duelo simple, es un duelo complejo. ¿Se lleva un desgaste físico tan grande? Dice una persona ahí, claro que sí. ¿Mm? Primero a salvo, para empezar a salir. Vamos a la resolución. Empezamos a hablar de esto. A ver qué dice ahí, quiero tu consejo. Ahora y pasamos a la resolución. ¿Qué dice? Eh, por audio el infierno regresa recurrentemente. Son anclajes, Héctor.
Las personas manipuladoras dejan anclajes, o visuales, o auditivos, o senestésicos, o olfativos. Hay que desactivarlos, hay que desensibilizar. Localizá qué es lo que más te activa y empezá a no absorber eso. ¿Mm? ¿Qué es zona, Maxi? Analía. Observa y no absorbas. Es la capacidad de estar, bueno, esto que decía hoy de cara de póker, ¿no? Como observando y no absorbiendo, porque en realidad algunas personas lo logran hacer y otras no tienen, no pueden, entonces tienen que ir, salir de ahí, pero en realidad es como evitar complementar la dinámica. Por eso es sé breve, sé sintético, sé aburrido, no hables de emociones. Yo digo, sé un océano de 1 centímetro de profundidad, cuando estás queriendo resolver esto, ¿no? ¿Estas personas son conscientes de esto, de esa actitud? Ahora vamos a hablar de eso. Sí, son conscientes de esto. No sé dónde dejé, había preparado una filmina con esto. No sé si es la que sí o no. Ah, acá está. Bueno, no la encuentro, pero sí, había preparado una donde explicaba esto, si son conscientes o no. El abuso emocional es intencional, es consciente, es intermitente, es cíclico. ¿Qué quiere decir que supone que sea consciente? Quiere decir que la persona sabe lo que hace, sabe lo que está haciendo. Lo que pasa que en su ombligo, en su mirada del mundo, construyó una narrativa que lo legitima. Por eso es que está encerrado en su ego, ¿no? Pero la particularidad es que el ego es tan frágil que necesita al otro en ese lugar para complementarse. Quédate quieto ahí y mostrame lo que yo quiero que me muestres. Entonces, sí, es consciente de lo que está haciendo. ¿Mm? Creo que me salté algunas láminas, pero bueno. Vamos con la resolución del abuso. ¿Mm? Las tres E. No, no es, ahí dice es enfermo. Ana dice es enfermo. No, no es una enfermedad. No es una enfermedad al menos como la conocemos. Es un trastorno de personalidad. Es un modo de ser que se aleja de lo esperable. Es un modo de ser que se aleja de lo empático. Pero no es una enfermedad al menos que puede tener un transcurso y repararse. ¿Y qué se hace con esas personas? Bueno, tal vez puedan aprender, tal vez puedan mejorar, pero en general no lo hacen porque no son personas que reconozcan que tienen que cambiar. ¿Mm? Entonces, yo como agente de salud tengo que decir que sí, que cualquiera podría mejorar si se lo propone, pero hay tantas limitaciones en alguien que no se lo propone. Además, el otro accidente de decir que es una enfermedad es que primero que puede llegar a tener una cura y segundo que si uno le aplica un tratamiento puede ser exitoso. Y no sé si es por ahí. Insisto, la persona en psicoterapia puede ser ayudada en tanto lo permite, lo reconoce, lo habilita. Si no, ¿cómo se hace? La resolución de las tres E. Salir del abuso emocional hay que pensar las tres E. Primero hay que resolver la economía. ¿Mm? Hay que ser independiente económicamente o ir hacia eso. Después hay que entender de regulación emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que entender cómo funciona nuestro sistema nervioso cuando el pensamiento lo activa. ¿Qué nos pasa con la memoria? ¿Qué nos pasa con el recuerdo? Una vez que estamos a salvo, ¿no? Que ya hemos registrado esto del contacto. Y la otra es la espiritualidad. ¿Mm? La espiritualidad es el sentido, el porqué, el valor que tiene hacerlo, la conexión con nosotros mismos. No estoy hablando de religiosidad, ¿eh? Aunque puede ser la religiosidad también.
Estoy hablando de espiritualidad. No es saltar al vacío. Necesitas saber cómo manejar tu economía, cómo manejar las emociones, cómo regularlas, cómo afrontarlas, cómo te pegan, cómo suceden. Regulación emocional, la famosa regulación emocional, y el sentido, el por qué hacerlo, o el por quién hacerlo. Por tus hijos, por vos, por tu memoria, por el honor, por la dignidad. ¿Mm? Estas tres se deben dar desde el propósito, se entrelazan en un sentido que apunta hacia una nueva vida, un recuperar nuestra autonomía y buscar la salud mental, ¿no? Ese es el punto, buscar la salud mental. La economía es un anclaje muy complejo, perdón. Sí, la economía es una de las cuestiones más complejas. Por eso, esto lo aprendí en un vivo que hice con una doctora divina que se llama Camila, que está en mi Instagram. Hablábamos de estas 3 E, que es algo que ella tuvo que afrontar cuando resolvió su propio estrés postraumático y ella lo pudo resolver, pero lo veo con muchas mujeres con las que trabajo. ¿Mm? Todos los narcisistas son mentirosos, infieles. No, no todos los narcisistas son mentirosos, no necesariamente. Infieles, mm, hay mucha infidelidad, sí, hay mucha infidelidad. Claro, supone una mentira, me haces pensar. Yo creo que en el caso del narcisismo que se manifiesta con infidelidad, sí es mentiroso, sí, claramente, sí. Mm. El narcisista es mentiroso para sostener lo que inventa. Desde ahí sí, desde ahí sí. En realidad, no sé si es una mentira. Yo creo que es una invalidación del otro, que es una mentira de alguna manera, ¿no? Por eso utilizan estas famosas técnicas, que es el del gaslighting, ¿no? Que es de hacerte dudar de tu capacidad de procesar evidencias. Entonces, en la medida en que vos dudás de tu capacidad de procesar evidencias, la realidad aparece como ellos la pintan. Desleales, es cierto. Mitómano al extremo. Ujú. Hay mucho de eso, sí. No, porque se la creen y te dan las razones. Tal cual. Sí, se creen sus propias mentiras. Llega un punto que así es. Usan la triangulación, sí. Ponen en escena a otras personas, a su madre, a su padre, a otros miembros de la familia, a otros amigos, para que, bueno, creas que tiene más valor. Bueno, está esto. La resolución por medio de las 3 E, la economía que es tan difícil, la regulación emocional y el sentido. Claves básicas, ¿no? Vamos a hablar ahora de la recuperación de las necesidades vinculares básicas. ¿Mm? ¿Qué necesita una persona básicamente para salir del abuso emocional? ¿De dónde lo extrae? ¿De dónde lo secuestra el abuso emocional? Pertenecer. Necesitamos sentir que estamos conectados a algo más grande que nosotros mismos, encontrar comunidad. Puede ser amigos, un sistema, familia, del lugar de donde nos aislamos. Si sentimos que pertenecemos, tenemos red, y si tenemos red, es mucho más probable que podamos salir de ahí o que no permanezcamos mucho tiempo ahí. ¿Mm? Es mucho más probable que nos demos cuenta de lo que pasa. ¿Mm? Expresión auténtica, intentar ser plenamente nosotros mismos y expresar nuestras verdades, sin autocensurarnos, enmascarar quiénes somos, qué pensamos y sentimos. La expresión auténtica es algo que hay que recuperar cuando estuviste en un vínculo de abuso emocional, porque aprendiste a callarte, a caretear, a maquillar. ¿Cuántos disparadores? Sí, muchos disparadores. El propósito. ¿Mm?
Además de pertenecer y la expresión auténtica del propósito, necesitamos sentir que estamos haciendo algo que contribuye al bien mayor, nuestras familias, amigos y comunidad. Encontrar un para qué ayuda muchísimo a salir de ahí y a recuperar, reparar, integrar. Recuperar la libertad, el libre albedrío, la capacidad de elegir por nosotros mismos, sacar esa voz que te dice lo que tenés que hacer y cómo tenés que ser, cuánto tenés que pesar, qué tipo de pelo tenés que tener, qué tipo de conducta sexual tenés que tener. Los seres humanos se sienten espiritualmente desmoralizados cuando no tienen opciones, solo lo que él o lo que ella quiere. Reencontrarte con tus roles. Amar y ser amado, claramente, claramente. Necesitamos amar a los demás y a nosotros mismos y necesitamos ser amados de dar, compartir y aceptar mutuamente. Lo que yo siempre digo es que hay que dejar de llamar amor a esa relación y empezar a llamarla desamor. Uno de los problemas que tiene el abuso emocional es que tantas veces se disfraza de amor de pareja, de amor fraternal, de amor de padre, de amor de madre, de amor de amigo, y es desamor. Si en alguna de las relaciones en las que estás percibís estos signos de los que hoy hablamos, es desamor, no amor. Y lo que yo propongo siempre, cada vez que puedo, es que hay un amor después del desamor, ¿no? Parafraseando a Fito Páez. Pero por favor, dejemos de llamar a eso amor.